Amén y gracias a Dios. Hermana Marta León, como siempre, muchas gracias por encargarse de la oración inicial. Y bueno, bienvenidos a una clase más, a una exposición más del Evangelio, es decir, a una exposición más de la carta a los romanos. Bienvenidos. Hace 8 días iniciamos nosotros una nueva unidad. Esta unidad abarca los capítulos 12, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 hasta el versículo 13. La parte práctica ya del Evangelio. Está conformada por 7 lecciones. Yo no voy a repetir aquí el nombre de las lecciones. Solamente recordar que la lección número 1 se llamó rendición total, que esa lección llamada rendición total, usted la encuentra, su base bíblica se encuentra en Romanos 12, versículos 1 y 2. Que hoy nos corresponde la lección número 2, que la lección número 2 se llama el uso de los dones, y que esta lección tiene base bíblica, y la base bíblica es en Romanos capítulo 12, los versículos desde el 3 hasta el 8. Entonces, lección número 2, nombre, uso de los dones, base bíblica, Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 8. Repito, lección número 2, nombre, uso de los dones, base bíblica, Romanos 12, desde el 3 y hasta el 8. Ubíquese por favor en Romanos capítulo 12, versículo 3 y me avisa cuando ya esté ahí. Ya, listo, perfecto. El versículo 3, vamos a repetir la lectura del versículo 1 y el versículo 2. Después de eso pasamos inmediatamente al versículo 3. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí. Ahora, esto es Romanos capítulo 12. Todo el capítulo 12 es un contexto. Y al mismo tiempo, Romanos capítulo 12 pertenece al contexto de los 16 capítulos de la carta a los romanos, ¿no? O sea que aquí no hay versículos aislados. No es que un versículo hable de una cosa y otro versículo hable de otra cosa. Eso no se da en la Biblia. Recuerde usted la primera prueba que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, y es la unidad. Todo esto es una unidad perfecta, hay una sincronía y una configuración perfectamente planeada. De modo que lo que usted encuentra en el capítulo 12, pues tiene que ver con el capítulo 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero también tiene que ver con los capítulos 13, 14, 15 y 16. No hay versículos aislados en la carta a los romanos, como no hay versículos aislados en ninguna parte de la Sagrada Escritura. No lo hay. Eso no existe en la Biblia. De modo que el versículo 1 de Romanos capítulo 12 tiene que ver con el versículo 2. Y los versículos 1 y 2 tienen que ver con el versículo 3, y así sucesivamente. Entonces los versículos 1 y 2 que vimos hace 8 días tienen que ver con los versículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Punto. Esa es la realidad. Así hay que entender, así hay que estudiar la Sagrada Escritura. Ahora, ¿de qué habló el versículo 1? El versículo 1 habló de presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? Yo tengo que poner mi cuerpo y ponerlo al servicio de Dios. Tengo que agarrar mi cuerpo y ponerlo en servidumbre de Dios. Pero ¿cómo lo hago? El versículo 2 lo explica claramente. El versículo 2 explica que lo primero que tiene que hacer es renovar su entendimiento. Y de renovar su entendimiento, pues viene la transformación de la conducta. Cuando la conducta se transforma, usted termina haciendo lo del versículo 1, es decir, presentando su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Se nos dice que ese es verdaderamente el culto racional. Ahora, se nos habla de servicio, ¿sí? Se nos habla de renovar la mente, se nos habla de transformar el comportamiento
Y en la parte final del versículo 2 se nos habla de una comprobación, porque se dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la buena voluntad de Dios, ¿en cuanto a qué? Pues aquí no está hablando de la buena voluntad en términos generales. Aquí está hablando de la buena voluntad en los mismos términos usados del versículo 1 y en los mismos términos que usa el versículo 2. Es decir, aquí está hablando de la comprobación de cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, pero en cuanto al servicio. Ese versículo pertenece a ese contexto. El cristiano utiliza el versículo 2 cuando dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios en términos generales. Entonces quiere comprobar la voluntad de Dios en cuanto a absolutamente todo en la vida. Y claro que uno con una mente renovada, y claro que haciendo uso de la palabra de Dios, pues uno puede realmente saber cuál es la voluntad de Dios a cada paso que yo dé. Pero aquí específicamente dentro del contexto está hablando de comprobar la voluntad de Dios en cuanto al tema del servicio a Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? En cuanto al servicio, ¿qué quiere Dios que yo me ponga a hacer? ¿Sí? Al comprobar esa voluntad me doy cuenta que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Eso así, tal cual. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, en términos generales también nosotros podemos comenzar a responder una y mil cosas. Pero, como no es en términos generales, sino en términos específicos, por eso nos encontramos con el versículo 3. Y en términos específicos, al encontrarnos con el versículo 3, dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada cual, ¿quiénes? A cada cual de los hermanos, versículo 1. A cada cual de los que tienen que presentar su cuerpo, a cada cual de los que están transformando su comportamiento, a cada cual de los que están renovando su entendimiento y a cada cual de los que están intentando comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. A cada cual que está entre vosotros, mira lo que dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esa es una palabra clave ahí, concepto, escríbala por favor y escríbala en mayúsculas, si se puede en rojo o resáltela en su cuaderno. La palabra concepto es importante ahí. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. A continuación dice, sino que piense de sí con cordura. Es otra palabra clave ahí en el contexto, la palabra cordura. También hágame el favor y escríbala en mayúscula, o escríbala con rojo, o subráyela, o resáltela. Le estoy pidiendo que escriba. Nunca yo me atrevería a pedirle a usted que marque su Biblia. Yo sí lo hago. Me gusta hacerlo. Lo he hecho. Tengo la mayoría de mis libros, Biblias marcadas, pero nunca me atrevería a usted a pedirle que la raye. Eso es una decisión suya, propia, eso pertenece a su convicción. ¿Listo? Pero yo sí le estoy pidiendo que escriba, transcriba, porque cuando usted escribe se le quedan las cosas. La segunda palabra es cordura. Ahora sigue leyendo. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Esa es otra palabra clave ahí, la palabra fe. Fe, medida de fe, la frase completa si quiere, o solamente la palabra medida de fe. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora en el versículo 4 hay otra palabra clave, porque dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, aquí entonces nosotros nos encontramos con lo siguiente. Versículo 4. En un cuerpo, entonces a continuación, palabra clave, cuerpo. Después de la palabra cuerpo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, a continuación, palabra clave, miembro. Pero no todos los miembros tienen la misma función, a continuación, palabra clave, función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. A continuación, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones. A continuación, palabra clave, dones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 palabras claves. Espero las tenga, por favor. Espero las tenga. ¿Las tiene? ¿Las 7 palabras claves? Muy bien. Gracias a Dios. Con esas 7 palabras claves,
que se convierte como en el esqueleto, como en el bosquejo de toda la exposición, usted va a poder entender lo que estos versículos del 3 al 8 realmente quieren decir. Se habla de concepto, se habla de cordura, se habla de medida de fe, se habla de un cuerpo, se habla de miembros, se habla de funciones y se habla de dones. Ok, muy bien. Ahora, son 7 conceptos. Un concepto tiene que ver con los otros 6, porque todo está dentro del mismo contexto, ¿no? Entonces, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, mira lo que dice, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Cordura. Las ideas relacionadas con la palabra concepto, dice acá claramente, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es lo primero con lo cual nosotros nos encontramos. Yo debo tener un concepto de mí mismo. ¿Cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo? O la pregunta, ¿en qué concepto yo me tengo a mí mismo? Eso es lo que vale. Aquí no vale el concepto en el cual yo usted lo tenga, y aquí no vale el concepto en el cual usted me tenga a mí. No vale. Aquí eso no es de lo que se está hablando. De lo que se está hablando es del concepto que usted tiene de usted mismo o de usted misma. Ese es el concepto. De lo que se está hablando ese es del concepto en el cual yo me tengo a mí mismo. ¿En qué concepto yo me tengo? Alguno dirá, en ningún concepto. Entonces, error, porque ahí dice claramente que yo tengo que tener un concepto de mí mismo. ¿Sí? Y también dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero ojo, no es solamente que yo no puedo tener un más alto concepto, sino que al mismo tiempo yo no puedo tener un más bajo concepto. O sea que el concepto que yo tengo, el concepto que yo debo tener, debe ser un concepto con cordura, que es la segunda palabra. La palabra cordura viene de la palabra cuerdo. Y la palabra cuerdo viene de la palabra razón. Y la palabra razón, pues entonces con la palabra razón armamos la palabra racional que aparece en el versículo 1 en la parte final cuando dice que es vuestro culto racional. Ok, muy bien. Seguimos hablando entonces de razón, seguimos hablando de lógica. Lógicamente aquí no hablamos de extremismos, aquí no hablamos de fanatismos, aquí no hablamos de ignorancias, porque estamos hablando de algo racional, o estamos hablando de algo cuerdo, o estamos hablando de algo que pertenece a la cordura. ¿Estamos de acuerdo con esto? Algo que pertenece a la cordura. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Lo está entendiendo usted? Muy bien. Está pegadito a lo que le estoy diciendo. Ya tenemos las 6:20. El tiempo se pasa muy rápido. Le aseguro que antes de las 7 ya nos estamos despidiendo, pero usted tiene que estar sumamente conectado, no puede estar haciendo ninguna otra cosa. Yo considero que esta es una de las lecciones más importantes para el cristiano, porque si usted entiende esto, usted se activa para el servicio. Es la parte práctica del asunto. De nada le sirve tener la doctrina derecha si no le está sirviendo a Jesucristo. Eso no sirve de nada. Ahora, los conceptos o las frases relacionadas con la palabra cordura, dice aquí, sino que piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura. Ahora, ¿cómo es que yo armo un concepto de mí mismo? Claramente el texto dice que usted arma un concepto de usted mismo pensando acerca de usted mismo. Lo que yo piense de mí fabrica el concepto que yo tengo de mí. Se lo repito, lo que yo piense de mí, fabrica el concepto que yo tengo de mí. Punto. No es lo que usted piense de mí ni lo que usted diga de mí lo que va a fabricar el concepto que yo debo tener de mí. No es lo que yo piense de usted lo que va a fabricar el concepto que usted va a tener de usted mismo. Eso es tener una autoestima o tener una personalidad o tener un temperamento bastante débil, bastante enclenque, ¿no? O sea, si yo me convierto en lo que usted piensa o si yo me convierto en lo que usted dice, quiere decir que yo me convierto en un pelele de todo el mundo, que yo voy a vivir en función de todo el mundo, ¿sí? Cuando la personalidad es débil, o si no, voy a terminar porque soy bien rebelde, porque soy bien necio, porque yo soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así, como decía la canción esa vieja de planchar de Janet.
Entonces resulta, como soy bien terco, entonces yo voy a ir en contra del concepto que usted tenga de mí mismo y voy a ir en contra de lo que usted piense de mí mismo y voy a ir en contra de lo que usted diga de mí mismo. Pero eso sigue siendo una personalidad débil. Cuando es lo que usted piensa y lo que usted dice de mí, lo que forja el concepto de que yo debo tener de mí mismo, o cuando es esa lucha para hacer lo contrario a lo que usted está diciendo de mí, y eso es lo que forja el concepto que yo debo tener de mí mismo, las dos cosas, espero me esté entendiendo las dos cosas revelan una personalidad débil. Yo se lo vuelvo a explicar. Los que están aquí congregados tienen un concepto de mí. Los que están aquí conectados piensan cosas de mí. Los que están aquí conectados dicen cosas de mí. Yo escucho lo que ustedes dicen de mí. Entonces lo que ustedes dicen de mí forjó mi concepto, forjó el concepto que yo tengo de mí. Entonces yo digo que yo soy lo que usted dice que yo soy. Eso es ser muy débil. Es que yo no soy lo que usted dice que yo soy. Yo no soy lo que usted piensa de mí. Ahora, por el otro lado, resulta que lo que usted dice de mí no me moldeó, pero al mismo tiempo sí me moldeó. Porque haga de cuenta que yo soy bien terco, bien necio, bien testarudo. Entonces usted dice que yo soy blanco y a mí como no me gusta someterme a nada, yo como soy rebelde, sin causa, sin ley, entonces si usted dice que yo soy blanco, entonces pues yo voy a luchar para ser negro. Y le voy a demostrar a usted que yo soy negro porque a mí me gusta llevar la contraria a la gente. Eso también demuestra una personalidad débil. Por más que la gente crea que eso es una personalidad fuerte, eso es una personalidad débil. Voy a hacerlo con colores, se lo voy a explicar la última vez. Usted está diciendo que yo soy blanco. Yo tengo una personalidad débil. Entonces yo me convierto en alguien blanco. Porque usted dice que yo soy blanco. Yo me convierto en alguien blanco. Y ese es el concepto que yo fabrico de mí mismo, de acuerdo a lo que usted piensa de mí, de acuerdo a lo que usted dice de mí. Por el otro lado, usted dice que yo soy blanco, pues yo no me voy a someter a eso. Entonces yo me voy a convertir en alguien negro, porque ni se le ocurra, ni crea que yo le voy a llevar a usted la idea y me voy a someter a lo que usted dice de mí. Eso también es tener una personalidad débil. Se lo expliqué con colores. La pregunta es, ¿me lo entiende? ¿Está claro? ¿Estoy siendo lo suficientemente claro en cuanto a conceptos, en cuanto a lo que yo debo pensar, en cuanto a lo que yo debo fabricar en mí mismo? ¿Ha quedado claro? ¿Qué me dice usted? ¿Sí está lo suficientemente claro? Muy bien, ahora me lo va a meter un poquitico al rancho. Esposo, esposa o hijos, padres. Ahí, así en esas relaciones, ¿sí? Entonces esposo, esposa, esposa, esposo, padres, hijos, hijos, padres. El uno le dice al otro. Si el otro tiene una personalidad débil, entonces termina convertido en aquello que el otro le está diciendo. Y si el otro tiene una personalidad también débil, entonces termina haciendo todo lo contrario solamente por llevarle la contraria al otro. Pues ni una cosa ni la otra. Aquí no sirve ni una cosa ni la otra. Porque efectivamente dése cuenta que es lo que los demás piensan y lo que los demás dicen lo que a mí me está influenciando. ¿Sí? Ya sea que me esté convirtiendo en eso o me esté convirtiendo en un rebelde sin causa porque así ha sido desde chiquito y yo creo entonces que toda la vida yo voy a poder pelear contra todo el mundo y llevarle la contraria a todo el mundo porque tiene que ser como todo el mundo dice. Eso también es debilidad. Eso no es fortaleza de carácter. No nos engañemos. Eso es debilidad en el temperamento. Bueno. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Pues nos encontramos con que el versículo 3 dice claramente, sino que piense de sí. O sea, no es lo que usted piense de mí, sino que piense de sí. Y no es lo que yo piense de usted, sino que piense de sí. Es lo que yo piense de mí. Es lo que usted piense de usted. Es lo que usted piense de usted. Y lo que usted piense de usted tiene que ser con cordura. O sea, tiene que ser algo cuerdo. O sea, tiene que ser desde la razón. O sea, tiene que ser algo racional. O sea, tiene que ser desde una mente renovada. Renovada por la palabra de Dios. ¿A qué vamos entonces? Que usted tiene que pensar de usted mismo lo que la Biblia dice acerca de usted mismo. Eso es lo que usted tiene que pensar de usted mismo.
Que nos encontramos con gente entonces a la cual le dicen, usted es un bueno para nada, usted es un completo inútil, usted es un completo fracaso. Entonces, por un lado, se convierte en un bueno para nada, en un completo inútil o en un completo fracaso. Por el otro lado, pues me voy a esforzar para demostrarle a esa gente que yo no soy un bueno para nada y que yo no soy un inútil y que yo no soy un fracaso. No, pero ni la una ni la otra. Es que usted tiene que encontrar en la Biblia qué es lo que la Biblia dice acerca de usted. Cuando la Biblia habla de usted, y eso es lo que tiene usted que poner en su mente, eso es lo que tiene que poner usted en su entendimiento. Y es de esa manera como usted renueva su entendimiento gracias al conocimiento de la palabra de Dios. Si la Biblia dice que yo soy la luz del mundo, 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 eso es lo que dice la Biblia, pues entonces yo soy la luz del mundo, pues entonces yo soy luz, pues entonces por donde voy yo emano luz, pues entonces por donde voy en mí no hay tinieblas, antes cuando yo llego las tinieblas se disipan, antes cuando yo llego las tinieblas tiemblan, antes cuando yo llego las tinieblas se rebelan, se rebotan, pero saben que perdieron porque yo ya estoy ahí y yo soy la luz del mundo, punto. Es que eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Sí? Pero yo no puedo entonces forjar un concepto acerca de mí mismo por lo que me dice la tía, la prima, la sobrina, la hermana, la mamá, el papá, el tío, el primo, el sobrino, el hijo, el vecino, el cuñado. No, así no se forja un concepto correcto. Así no se forma un concepto correcto. ¿Sí? Porque entonces usted es un fracaso. ¿En qué? Haga de cuenta, en el amor. Usted es un fracaso en el amor. Usted es un fracaso en lo sentimental. Usted es un fracaso en lo relacional. Usted es un fracaso en lo emocional. Usted es un fracaso. Usted nunca va a tener éxito. Lo mismo que le pasó a su tía, o a su prima, o a su abuela, o a su mamá. ¿Sí? Usted nunca va a poder ser feliz en ese aspecto. Entonces usted forjó el concepto y se la pasa repitiéndolo como un lorito. O entonces usted dice, no, pero le voy a demostrar a la que me dijo que yo era un fracaso en lo emocional, que yo no soy un fracaso en lo emocional. Entonces se consigue el uno, o se consigue otra, o se consigue y así, para demostrarle a los demás. No es que usted no tiene que demostrarle absolutamente nada a ningún ser humano. No se trata de eso. Vivir así es vivir una vida completamente miserable. Vivir así es vivir una vida completamente desgraciada. Usted y yo vivimos es para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, no al resto de la humanidad, porque ¿qué hacemos? ¿Cómo hago yo para agradarle a Dios, pero también agradarle a la gente? Como dijo el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, si todavía yo agradara a las personas, a los seres humanos, pues no sería siervo de Cristo. A mí me toca escoger, o agrado a Dios o agrado a las personas. Al desagradar a las personas, ellos me van a dejar, me va a doler, qué embarrada, se van a ir, pero pues chao, hasta luego, adiós. Que vivimos es para agradar a Dios. Esa es nuestra vida. Ese debe ser nuestro diario vivir. Entonces volvemos al asunto. Usted tiene que forjar un concepto. Mire qué es lo primero de lo cual se habla. Quiero que note que lo primero que hablan estos versículos es del concepto que usted tiene de sí mismo. Y quiero que note que de lo último que hablan estos versículos es del tema de los dones. Quiere decir que los dones no funcionan a menos que usted tenga forjado el concepto correcto acerca de usted mismo. Punto. La manifestación de los dones dependen del concepto que usted tenga de usted mismo. ¿Cómo forjó el concepto, Freddy? Piense de usted mismo, piense acerca de usted mismo, pero piense cuerdamente, piense racionalmente, piense de usted mismo pero con una mente renovada. Piense de usted mismo, pero conforme a la palabra de Dios. Ahora, piense de usted mismo. Deje de decir a los demás y pelear con los demás y engancharse con los demás y agarrarse con los demás. Ellos ni le van a entender nada. Aquí lo que importa es que usted lo entienda. Aquí lo que importa es que usted se lo diga a usted mismo. Aquí lo que importa es que usted se lo repita mañana, tarde y noche. Hasta que usted quede totalmente convencido de que es lo que la Biblia dice que es. Es que usted es lo que la Biblia dice que es. Es que usted tiene lo que la Biblia dice que tiene. Y usted puede hacer lo que la Biblia dice que puede hacer. Punto.
si yo pienso eso conforme a la Biblia y lo pienso repetitivamente y lo pienso en la mañana, en la tarde y en la noche, el concepto que yo debo tener de mí mismo, que debe ser un concepto cuerdo, lógico, racional, renovado, conforme a la palabra, pues entonces se va a fabricar. Eso es. Yo sí soy bruto, dice alguno. Yo sí soy bruta. A mí no se me queda. Es que yo no me acuerdo. Esas cosas demuestran en qué se la pasa usted pensando acerca de usted mismo. Si usted se la pasa pensando de usted mismo, que usted no sabe, que usted no aprende, no puede con un versículo. Hombre, ¿cómo no va a poder con un versículo? Perdone que le diga, pero madure. ¿Cómo no va a poder con un versículo? ¿Cómo no se va a poder memorizar un versículo? ¿Cómo no va a poder ubicar en la Biblia, ¿sí?, este texto o el otro texto? ¿Cómo no lo va a poder hacer? Son puras mentiras del diablo. Son puras mentiras de su carne. Son puras mentiras de su propia alma. Si la Sagrada Escritura dice que usted tiene la mente de Cristo, ¿cómo no va a saber? ¿Cómo no va a aprender? ¿Cómo no va a memorizar? No, esto es, hay que madurarlo. Hay que progresar. Hay que crecer definitivamente. ¿Alguien me lo está entendiendo? ¿Para alguien es lo que estoy diciendo? Ok. Ahora, el tema es que si yo ya estoy fabricando el concepto que debo tener de mí mismo, porque yo vuelvo y le repito, usted me puede decir a mí, yo lo tengo a usted en un buen concepto. Ah, bueno, pues chévere. Yo lo tengo a usted en un mal concepto. Ah, bueno, pues no tan chévere, pero pues allá usted. O sea, mire mis hombros. Como que... Sí. O sea, eso un hijo de Dios. Imagínense el Señor Jesucristo dependiendo de lo que la gente dijera. Entonces algunos decían bienaventurados, bienaventurado el vientre que te parió y bienaventurados los pechos que mamaste. O sea, bienaventurado eres. Por el otro lado, lo trataban de hijo del diablo. Por el otro lado, lo trataban de Belcebú. Imagínense. ¿Cómo hago yo para forjar un concepto con base en lo que la gente diga de mí? ¿Cómo hago yo para forjar un concepto con base en lo que la gente piense de mí? No, pues eso no se puede. Porque si yo forjo un concepto así, pues voy a forjar el concepto errado, equivocado, completamente errado. Voy a sufrir, me voy a amargar. Pero miren lo que están diciendo de mí, que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Las dos cosas son peligrosas. Que hablen mal es peligroso, que hablen bien es peligroso. Y siempre van a hablar, mal o bien, siempre van a hablar. Por eso es mejor quitar los ojos de allá y por eso es mejor quitar los oídos de allá. Punto. Que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Porque el concepto debe ser conforme a la palabra. Entonces, si yo estoy forjando el concepto acerca de mí mismo porque me puse seriamente a pensar acerca de mí mismo, pero conforme a la Biblia, eso va a crear algo. ¿Va a crear qué? Va a crear el tercer concepto. Porque si yo le pongo a mi mente lo que la palabra de Dios dice que yo soy, lo que la palabra de Dios dice que yo tengo y lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer, pues entonces eso va a crear ¿qué? De tanto meterle palabra a mi mente, de tanto renovar mi entendimiento, intentando fabricar un concepto acerca de mí mismo. Eso entonces va a crear ¿qué? Le pedí que me regalara por favor el tercer concepto. Regálemelo. Gracias. Cuando me lo regale, avanzamos. Gracias. Ahí está, muy bien, gracias a Dios. Sí, eso crea el tercer concepto. Eso desemboca en el tercer concepto. Ahora tengo fe. Tengo fe. ¿Tengo fe en qué? Pues tiene que ver con concepto, lo que yo pienso es de mí mismo, ¿sí? Esa fe tiene que ver con eso. Esa fe tiene que ver con yo creo que soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo creo que tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo creo que puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Ahí está la fe. Comenzamos ¿cómo? Comenzamos pensándolo. ¿Y en qué se nos convirtió? Se nos convirtió en fe. Yo estoy convencido de que soy eso. Estoy convencido de que soy un hijo de Dios.
A la mayoría de cristianos se les pregunta, ¿usted está convencido de que es un hijo de Dios? Sí, estoy convencido de que es un hijo de Dios. Regálenme el respaldo bíblico. No tengo respaldo bíblico. ¿Sí se da cuenta cómo funciona? ¿Está convencido que es la luz de este mundo? Yo soy la luz de este mundo. ¿Dónde está escrito que usted es la luz de este mundo? No sé dónde está escrito que soy la luz de este mundo. ¿Está convencido que todas las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas? Sí. ¿Dónde está escrito? No sé, no me acuerdo. ¿Sí se da cuenta cómo funciona? Eso quiere decir que no tiene un concepto sólido acerca de sí mismo. Tiene un concepto tambaleante. El diablo se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, si eres hijo de Dios, note el descaro, si eres hijo de Dios. Claro que es hijo de Dios. ¿Por qué le dice si eres hijo de Dios? A ver si tenía ese concepto acerca de él firme, sólido. Jesucristo, obviamente, tenía un concepto acerca de él mismo. Él dijo claramente, yo soy la luz. Él dijo claramente, yo soy el buen pastor. Él dijo claramente, yo soy la puerta. Él dijo claramente, yo soy el pan del cielo. Él dijo claramente, yo soy el agua de vida. Él dijo claramente, yo soy la resurrección y la vida. Dese cuenta que Cristo sabía lo que era. Y Cristo sabía lo que tenía. Y Cristo sabía lo que podía hacer. ¿Se da cuenta el concepto que tenía acerca de sí mismo? Los demás tenían un concepto de Él. ¿Eso qué importa? Lo que importaba, lo que valía, lo que funcionaba era el concepto que Él tenía acerca de sí mismo. Que se arma, piense, pensando. Hay que pensar. Dejar de pensar tanta tontería, tanta bobada. Dejar de pensar en los demás. Aquí dice claramente que hay que pensar en mí. Yo pienso en mí conforme a la Biblia, es decir, agarro lo que la Biblia dice de mí y lo pongo en la cabeza y sigo, y dele, y coja los cientos de versículos que hay acerca de esto y métaselos en la cabeza, porque es la única forma de renovar el entendimiento. ¿Estamos o no estamos? ¿Está quedando claro o no está quedando claro? ¿Qué me dice usted? Muy bien, muy bien. Es que eso es. Nada tiene que ver con que usted era malo en el colegio o bueno en el colegio para aprender. O que era malo en el colegio o que era bueno en el colegio para memorizar. ¿Eso qué tiene que ver? Cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas nuevas, todas las cosas fueron hechas nuevas. Hasta su mente, su entendimiento, su memoria, su inteligencia, su sabiduría, su capacidad para retener información. Por favor. Ahora, cuando se ha activado, liberado, desatado la fe, nos encontramos nosotros con el cuarto concepto. ¿Cuál es el cuarto concepto? Regálemelo ahí, póngalo ahí en el chat, por favor. No, el cuarto concepto. Gracias, mi amor. El cuarto concepto, le dicté los 7, ¿cierto? El cuarto concepto es el concepto del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Yo pertenezco a un cuerpo. Es el cuarto concepto, yo pertenezco a un cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo. ¿Qué es una congregación? El cuerpo. ¿Cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Es el cuarto concepto. Yo pertenezco a un cuerpo. Si pertenezco a un cuerpo, eso quiere decir que yo no estoy solo. Eso quiere decir que hay otros que están en lo mismo. Eso quiere decir que hay otros para los cuales la enseñanza del concepto del pensar de sí con cordura, la enseñanza de la fe, pues también les atañe. También es para ellos. También deben crecer y también deben madurar en todos esos aspectos. Yo pertenezco a un cuerpo. Soy un cuerpo. Y de ahí se desprende el quinto concepto. Ahora sí la palabra miembro. De ese cuerpo yo soy ¿qué? De ese cuerpo yo soy un miembro. Un miembro de ese cuerpo. Yo no soy el cuerpo. Eso crea humildad. Pero yo soy un miembro del cuerpo. Eso crea valor. Es decir, importancia. Le repito, yo no soy el cuerpo. Eso crea humildad. Pero yo soy un miembro del cuerpo. Eso crea valor. Yo valgo.
Eso crea importancia. Soy importante. Y eso crea la necesidad. Soy necesario. Así como todos los miembros de mi cuerpo son necesarios, por más que hayan unos que son más vitales que otros, pero todos los miembros de mi cuerpo yo los necesito, déjenmelos ahí, que funcionen bien, son importantes y yo no quiero prescindir de ninguno. Gracias. No quiero que me quiten ninguno, no quiero que me saquen ninguno, no quiero perder ninguno, no quiero que me extirpen ninguno. No, 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 no. Gracias, déjenmelos todos ahí donde Dios los puso. Muchas gracias. Cuando algún miembro comienza a comportarse de manera defectuosa es cuando sufre todo el cuerpo, ¿no? Cuando duele la cabeza, sufre todo el cuerpo. Cuando duele el estómago, sufre todo el cuerpo. Cuando se inflama el colon, sufre todo el cuerpo. Cuando usted se pega en el dedito pequeñito del pie, sufre todo el cuerpo. Los miembros son sumamente vitales, son sumamente necesarios, son sumamente importantes, cada uno en su posición, y ningún miembro puede decir del otro, yo valgo más que usted o yo soy más importante que usted. No, no. Porque el ojo, por supuesto, puede ser superior a un dedo. Pero cuando hay un mugre en el ojo depende del dedo, depende de la mano, para librarse de ese mugre. Dese cuenta cómo es que funciona. Porque la cabeza puede creerse superior, pero la cabeza depende de una mano que agarre una pastilla, y depende de la boca, y depende de todos los órganos que ahí actúan conjuntamente para tragar una pastilla, para tragar un medicamento, para que el dolor de cabeza se esfume. Dese cuenta que todos los miembros nos necesitamos, todos los miembros somos necesarios, todos los miembros somos vitales, todos los miembros tenemos valor, todos los miembros tenemos importancia. Ok. Ahí entonces aparece el concepto número 6. El concepto número 6 es ¿cuál? El concepto número 6 es función. Función. ¿Qué significa la palabra función? Como cuando yo le digo a usted, ¿cuál es su función? O tu función es esta. ¿A qué me estoy refiriendo? El trabajo, excelente. La labor, excelente. La tarea, muy bien. Sí, mire, es como, a ver, hablemos de un pulmón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama el miembro? Pulmón. ¿El pulmón es el cuerpo? No, obviamente no. Eso hace que el pulmón sea sencillo, eso hace que el pulmón sea humilde, es la palabra de la expresión, porque el pulmón tiene que reconocer que él no es la totalidad del cuerpo, sino que pertenece al cuerpo. Entonces el pulmón tiene que ser humilde porque no es el cuerpo, pero al mismo tiempo es el pulmón. Y si es el pulmón, tiene un valor, tiene una importancia, es necesario, es vital el pulmón. Ahora se llama pulmón, pero la palabra pulmón no me aclara cuál es la función. Por eso hay que hablar de la función. ¿Cuál es la función del pulmón? Ahí para que entienda usted este juego de palabras entre función, miembro y cuerpo. ¿Cuál es la función del pulmón? O una de las funciones del pulmón, pues. La respiración. Muy bien. Respirar. Ok, hágame el favor y levante la manito. Hermana Marta León levanta la manito, Denis levanta la manito, Diva levanta la manito, Liliana levanta la manito, Gloria, señora María, Marley, Natalia, levante la manito. Gracias, es para saber que están por ahí. Que a veces como que pierdo la noción de la presencia de ustedes en la clase. Bien, gracias por la manito levantada. Gracias, muy amables, gracias. Qué pena la molestia, pero gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es? Sí, ahí está. Tiene que ver con la respiración, tiene que ver con el oxígeno. Muy bien, listo, perfecto. Ahí está, ahí tiene usted la función, ¿no? Entonces, yo no soy el cuerpo, soy un miembro del cuerpo y tengo mi propia función. Punto. Yo no soy el cuerpo, eso me hace ser humilde. Soy un miembro del cuerpo, eso me hace ser especial. Y tengo mi propia función. Eso me hace entender que yo estoy en el cuerpo, ¿para qué? Vuelvo y le repito, yo no soy el cuerpo, eso me hace humilde, pero yo soy un miembro del cuerpo, eso me hace especial.
pero yo tengo mi propia función. Eso me indica que yo estoy en el cuerpo ¿para qué? Que yo estoy en el cuerpo para realizar una función. Excelente. Que yo estoy en el cuerpo no para estar ahí sin hacer nada, note, para cumplir una función especial. Note que yo no estoy en el cuerpo para sentarme a hacer nada, ¿no? Si en un cuerpo yo estoy haciendo nada, ¿qué pasa con un miembro de su cuerpo que en su cuerpo hace nada? Dígame. ¿Qué pasa con un miembro de su cuerpo que en su cuerpo hace nada? Un oído que no hace nada, o sea, un oído que no oye. Un ojo que no hace nada, o sea, un ojo que no ve. ¿Ah? Un brazo que no hace nada, o sea, una extremidad que no le sirve. Un pie que no hace nada, es decir, un pie con el cual usted no puede brincar, no puede caminar, no puede moverse, no puede desplazarse. Es un cuerpo, perdón, es un miembro, sí, el cuerpo sufre por eso. Es un miembro que estorba, esa palabra es espectacular, Gloria. Es un miembro que estorba, hace que el cuerpo sufra, muy bien, se seca, se daña, se marchita, muy bien, está muerto, muy bien, e inmediatamente comenzamos a pensar en hacer qué con ese miembro que no hace nada. Claro, lo llevamos a terapia, lo llevamos a rehabilitación, la idea es que funcione, se toma el medicamento, una cosa, la otra, pero si al final no, entonces pues, deshagámonos de esto. No es la idea. No es la idea, no es la regla, es la excepción, pero para que entendamos nosotros que cada uno, al ser miembros del cuerpo de Cristo, tenemos nuestra propia función y al tener nuestra propia función, al entender según la Biblia que tenemos nuestra propia función, eso quiere decir que tenemos que servir, funcionar, trabajar, laborar, hacer algo. Completemos entonces los conceptos. El pulmón hace algo ¿para quién? El cerebro hace su función ¿para quién? El corazón realiza su tarea ¿para quién? El ojo realiza su tarea ¿para quién? El oído realiza su tarea ¿para quién? Excelente, muy bien. Me encanta que no espiritualice. Es para el cuerpo. O sea, el oído trabaja en función del bienestar del cuerpo. Amén. El ojo trabaja en función del bienestar del cuerpo. Amén. La nariz trabaja en función del bienestar del cuerpo. Amén. Las manitos, los piecitos trabajan en función del bienestar del cuerpo. Amén. Así es que funciona. Entonces, usted y yo, al reconocernos como miembros del cuerpo de Cristo y al reconocer que tenemos nuestra función, eso quiere decir que debemos trabajar en función del bienestar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En función del bienestar del cuerpo de Cristo, que es la congregación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero aquí surge una pregunta. Y note la conexión. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para saber, para conocer, para entender cuál es mi función? Y ahí usted lo conecta con el concepto número 7. Y el concepto número 7 a usted le dice que usted reconoce, sabe cuál es la función que tiene que realizar cuando usted descubre, cuando en usted se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Y recuerde que ya hemos definido nosotros dones como las herramientas para el trabajo. Las herramientas, ¿sí?, de las cuales nosotros hacemos uso, echamos mano, las que delinean la función, pero también para realizar la función dentro del cuerpo. Y ahí usted lo une con el concepto número 3, con el concepto número 2 y con el concepto número 1. ¿Hasta ahí está quedando claro el tema o no está quedando claro el tema? Y la explicación de esto es muy fácil, porque por ejemplo el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, nosotros tenemos diferentes dones, por lo tanto, tenemos diferentes funciones, ¿sí? Por lo tanto, somos miembros diferentes, ¿sí? Somos miembros diferentes, pero pertenecemos a un solo cuerpo, ¿sí? Ahora, esa diferencia es por la diferencia en cuanto a la fe. Pero ¿de dónde yo saqué una fe específica que hace diferente
esa fe a la fe específica del hermano? Pues que el hermano y yo nos pusimos a pensar en nosotros mismos, conforme a la palabra. Y al pensar en nosotros mismos, pues forjamos un concepto de nosotros mismos conforme a la Escritura. Entonces aquí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pues sí, es que tiene el don de profecía, que usted ya sabe, porque ya pasamos por ahí, no lo voy a volver a explicar, porque ya pasamos muchos domingos hablando de los dones espirituales. Pero si usted tiene el don de profecía o la capacidad de hablar a los hombres para exhortar, edificar y consolar, pues entonces ¿qué tiene que ponerse a hacer? Pues lo que tiene que ponerse a hacer es exhortar, consolar y edificar, es decir, profetizar. Ahí dice claramente, si tiene el don de profecía, úselo. Úselo. Y al usar el don, realiza la función. Y al realizar la función, entonces queda claro cómo se llama ese miembro. ¿Cuál es ese miembro? ¿A qué se refiere ese miembro? Es que, miren, el tema es que hay algunas congregaciones que hablan de membresía. Sí, es miembro de la congregación. Y el tema está tan desvirtuado. Mire, ¿sabía que en algunas congregaciones dan hasta credencial de miembro de la congregación? Y los miembros se pelean y se esfuerzan por recibir la credencial de miembro de la congregación. Hay hay congregaciones en las cuales de verdad se reservan el derecho de admisión tan al extremo que dan credenciales que acreditan a la gente como miembros de la congregación. Ahora puede ser miembro de la congregación y ya entendió que era miembro de la congregación. Pero ¿a qué se refiere con ser miembro de esa congregación? Aquí lo que de verdad tiene que aprender, más allá de que es miembro de una congregación, lo que tiene que entender, aprender y reconocer es que es miembro del cuerpo. Porque ¿cuántos miembros de congregación hay que tienen credencial de miembro de congregación y se sientan en la banca y no hacen nada? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos miembros de congregación hay que tienen credencial de miembro de congregación, que se sientan en las bancas de la congregación y no hacen nada? Pero dicen, y sacan la credencial y dicen, pero soy miembro de la congregación. O sacan la carta pastoral y dicen, pero soy miembro de la congregación. Pero aquí lo que vale es que sea miembro del cuerpo. Porque si es miembro del cuerpo, usted no se puede jactar y decir soy miembro del cuerpo sin también reconocer que usted tiene una función, una tarea, un trabajo que hacer. O sea, aquí no sirve que se quede quieto. Aquí no sirve que deje de funcionar. Piénselo por un momento. Haga de cuenta que usted es el corazón del cuerpo. Usted es el corazón de la congregación. Y a usted le dio por no hacer nada. Y usted es el corazón. Y a usted le dio por no moverse. Y usted es el corazón. Y a usted le dio por no trabajar ese día para Dios. Y usted es el corazón. Y a usted le dio por no servir. Y usted es el corazón. Dígame, ¿qué nos pasa a todos si somos miembros del cuerpo, pero usted es el corazón? ¿Sí se da cuenta? Ahora le preguntan a uno acerca de un ministerio y le preguntan a uno, por ejemplo, hoy, aquí yo cuento 9 personas conectadas para un curso tan importante como lo es la exposición de la carta a los romanos. Eso da tristeza. A mí me alegra por su vida, gracias a Dios que usted está y yo me concentro en los que están. Así trabajo en este momento de mi vida. Pero al mismo tiempo da tristeza, ¿no? Exposición de la carta a los romanos, ¿y dónde están? ¿No les interesa? ¿No les importa? Eso es triste. ¿Dónde están los miembros? La sangre tiene que bombear a cada uno de los miembros. La palabra de Dios tiene que bombear a cada uno de los miembros. ¿Y dónde están los miembros que no reciben doctrina? ¿Y dónde están los miembros que no reciben palabra? ¿Están ocupados haciendo otras cosas? ¿Otras cosas? No, mi ojo no se puede poner a hacer otra cosa. Mi ojo está diseñado para que vea. Mi ojo no puede intentar ver o degustar o palpar o pensar. Mi ojo no piensa. Mi ojo está diseñado es para ver. Eso hace que el cuerpo de Cristo sufra. Le preguntan a uno acerca de la congregación y acerca del crecimiento de la congregación. Pero miren, yo les hago esta pregunta a ustedes que son tan inteligentes en Cristo Jesús. Un cuerpo, el cuerpo de un bebé va creciendo gracias a la función de un solo miembro
o el cuerpo de un bebé va creciendo gracias a la función de todos los miembros de ese cuerpo de bebé. ¿Cómo es que es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que el bebé va creciendo? De todos. De todos. Claro que sí. De todos los miembros por igual. Ok, muy bien. Entonces ahí está la respuesta. Mire, plenitud crece cuando todos los miembros reconozcan su función y se pongan a hacerla. Mientras que no se reconozca la función y no se pongan a hacer lo que el Señor les mandó a hacer, el crecimiento se estanca. Hay miembros que están atrofiados. Hay algo que se llama enanismo. ¿Por qué enanismo? Algo no funcionó bien y todos los miembros quedaron enanos. Ahí está. De manera que usted tiene que esforzarse por orar por los demás miembros, para que esto pase en los demás miembros, pero sobre todo usted comprometerse a realizar su propia tarea. ¿Se acuerda del concepto de sí mismo? ¿Y se acuerda de piense de sí? Aquí lo que está diciendo es claramente usted concéntrese usted en realizar la tarea que Dios le dio a usted. Usted concéntrese en descubrir usted cuáles son los dones que Dios le dio a usted. Usted concéntrese en hacer que en usted se manifiesten los dones que a Dios le plazca manifestar en usted. Usted y usted. Punto. Porque por yo estarle analizando los dones a los otros, las funciones a los otros, si es miembro o no es miembro, si pertenece al cuerpo o no pertenece al cuerpo, si tiene fe o no tiene fe, entonces yo me desconcentro del propósito original. Y sigue diciendo, a continuación, versículo 7, o si de servicio en servir, tengo el don de servicio, lo descubrí, pues sirvo. Nadie más sirve. Mira acá los hombros. Nadie más sirve. Pues a mí lo que me toca según el contexto del versículo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, a mí lo que me toca es descubrir el don. Si lo descubrí, tengo el don de servicio, ¿qué tiene que ponerse a hacer? Sirva. Nadie más sirve, sirva. Nadie más lo quiere hacer, sirva. Nadie más quiere poner el hombro, sirva. Nadie más quiere moverse, sirva y sirva, punto. Usted dedíquese a ser un buen miembro del cuerpo de Cristo. ¿Estoy hablando claro? A continuación dice, o el que enseña, ¿qué tiene que hacer? El que enseña en la enseñanza. Pues es que descubrí que tengo el don de enseñanza. El Señor manifestó en mí el don de enseñanza. ¿Qué tiene que ponerse a hacer? Ah, excelente, Natalia, pues enseñe. Pero nadie más enseña, usted enseñe. Pero no se sientan muchos a la enseñanza, usted enseñe. Pero solo se sienta uno, usted enseñe. Usted enseñe y 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 no deje de enseñar. Que usted al ser miembro del cuerpo de Cristo está haciendo lo que le corresponde. Si nadie más se sienta, ya ellos. El problema es de ellos. Ellos son los que se lo pierden. Pero si tiene el don de enseñanza, a usted le corresponde enseñe, enseñe y enseñe y enseñe. Como si estuviéramos hablando de los miembros del cuerpo. Entonces, si usted es un ojo, vea. Pero nadie va, vea. Pero el ojo derecho no quiere ver, yo soy el ojo izquierdo, vea. Usted no responde por lo que hace el ojo derecho, usted responde por la función que usted tiene, por la capacidad que usted tiene, vea. La nariz no colabora, vea. La oreja no colabora, vea. La boca no colabora, vea. Las manos no colaboran, vea. Parece que lo único que funciona aquí es el ojo. Que funcione, gloria a Dios. Vea, mire, observe, vea, mire, observe. Y no deje de hacerlo. Punto. 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 Eso es lo que toca hacer. Y a continuación menciona otros dones. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dones que no vamos a especificar ni a definir nuevamente, porque ya pasamos por una serie llamada los dones espirituales. Pero creo entonces que el tema ha quedado claro. La demora es que usted diga que el tema quedó claro, que lo entendió y hacemos la oración final y terminamos. Pregunta, ¿fui lo suficientemente claro? ¿Fui lo suficientemente exacto? ¿Le ha quedado entendido el tema? Gloria a Dios. Bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Te doy gracias por esta exposición, maravilloso Señor. Manifiesta los dones de tu Santo Espíritu en nuestra vida, mi Señor.
y permítenos obrar conforme a esos dones, descubrirlos y hacer, y hacer, y hacer, y no dejar de hacer. Si nadie más quiere hacer, Señor, el hígado no responde por el páncreas, el hígado no responde por el pulmón, el hígado no responde por el corazón, el hígado no responde por el cerebro, el hígado no responde ni por las manos, ni por los ojos, ni por la nariz, ni por las orejas. El hígado responde por él mismo, por la función de él mismo, la función del hígado. Si tú me tienes a mí, mi Dios, para que yo sea un dedito pequeñito, pues yo tengo que ser ese dedito pequeñito y cumplir con la función de ese dedito pequeñito. Que los demás sirvan y sirvan bien, pero si nadie más quiere servir, pues entonces yo voy a realizar mi función de dedito pequeño, Señor. Y voy a decirte, Señor Dios, allí cuando vengas por mí, Señor, no fui sin un dedito pequeñito, pero de verdad me ocupé, me concentré en lo mejor que mi capacidad me dio de ser un buen dedito pequeñito, de cumplir delante de ti, de cumplir con la función, Señor Dios. Mi humilde tarea se hizo a cabalidad, no perfecta. Quisiera yo haberla hecho perfecta, pero la hice, Señor, y es lo que presento y es lo que pongo delante de tus manos. Que esta clase, mi Dios, edifique a todos los que la escuchan. Que esta clase, Señor Dios, haga crecer y madurar la vida espiritual y el servicio de todos los que la oyen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.